Donald Trump le pide a la Corte Suprema que anule el fallo que dice que él no tenía inmunidad para cometer crímenes durante su mandato. Así es, señores. En este momento lo que acabamos de ver es que una corte de apelaciones de 3 jueces decidió que Donald Trump no tiene y no tenía inmunidad de cometer crímenes mientras era presidente, de la misma manera que ningún expresidente de los Estados Unidos puede alegar cuando se le procesa penalmente de haber cometido crímenes durante su mandato, que eso no le aplica a él por la inmunidad presidencial. Y precisamente quiero empezar por ahí. ¿Qué es la inmunidad presidencial? Y lo que es la inmunidad presidencial es una protección legal que impide que el presidente de un país pueda ser procesado o llevado a juicio por ciertos delitos mientras esté en el cargo. Básicamente significa que durante su mandato el presidente está protegido de ser llevado ante la justicia por ciertos actos que podría haber cometido. Esto se hace para garantizar que el presidente pueda desempeñar sus funciones sin la amenaza constante de ser procesado legalmente. Durante el tiempo que una persona ocupa el cargo de presidente y está protegida por la inmunidad presidencial, no puede ser procesada por los delitos que estén cubiertos por esa inmunidad. Sin embargo, una vez que el presidente deja el cargo y ya no está bajo la protección de esa inmunidad, puede ser procesado legalmente por cualquier delito que haya cometido durante su mandato. Esa es la respuesta que Donald Trump se niega a aceptar. Y la realidad es que ya 2 cortes inferiores a la Corte Suprema le han dicho que es increíble que una persona pueda pretender que el presidente de los Estados Unidos tiene inmunidad incluso para cometer crímenes. Así es, señores, Donald Trump defiende la inmunidad presidencial incluso para el asesinato de rivales políticos. Esto fue lo que argumentaron los abogados del expresidente Donald Trump. Y ahora, después de que la Corte de Apelaciones toma la decisión que básicamente confirma lo que dijo la jueza que está llevando a cabo este juicio, la jueza Tanya Chutkan, ella dice que un presidente no es rey y por ende no tiene inmunidad de cometer crímenes. Y quiero rápidamente hablar de varios puntos que argumentaron los jueces o las juezas de esta Corte de Apelaciones que confirmaron lo que dijo Tanya Chutkan. Y quiero básicamente hacer unos highlights, resaltar varios de los puntos que utilizaron ellos para tomar la decisión de por qué Donald Trump no es inmune después de haber cometido crímenes mientras era presidente. Que para fines de este caso legal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier acusado penal. Básicamente, lo que dice esta Corte de Apelaciones es que ya Donald Trump no es presidente. Ahora es un ciudadano común y corriente, como lo eres tú y como lo soy yo, y por ende no puede tener esa inmunidad que él quiere que lo siga protegiendo. Cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege contra este enjuiciamiento. Obviamente, la inmunidad presidencial es para permitir que el presidente pueda ejecutar su función mientras es presidente. No dice nada de cuando sale de la presidencia. La doctrina de larga data de inmunidad para los presidentes de demandas civiles y relacionadas con sus deberes oficiales no se extienden a presuntos actos criminales y ciertamente no para un expresidente. Básicamente lo que dicen lo que dice este panel de jueces es que esta inmunidad no protege a un presidente de crímenes, porque estamos hablando de que Donald Trump incitó una insurrección e incurrió en actos para básicamente cambiar el resultado de las elecciones. Esos son delitos, son crímenes. Y básicamente ellos dicen que la inmunidad presidencial no protege a un presidente para eso, lo protege para asuntos civiles relacionados con deberes oficiales. Un ejemplo, lo que estamos viendo en este momento es que Biden está bombardeando ciertos países del Medio Oriente. Un ejemplo, para este tipo de cosas, entonces Biden tiene cierta inmunidad para poder cumplir su función como presidente. Que la gravedad de los cargos específicos contra Trump pesa mucho contra declararlo inmune, incluso cuando se equilibra contra preocupaciones sobre el efecto inhibidor que podría tener en los futuros presidentes. Básicamente, lo que está diciendo este panel es que la gravedad de lo que se le está acusando a Donald Trump es tanta que es imposible pensar
que el hecho de que a otro presidente quieran hacerle una demanda una vez que salga de su puesto de presidente no es suficientemente grande. El hecho de que otras personas vayan a tener demandas frívolas no es suficientemente fuerte este argumento como para simplemente olvidarse de los crímenes graves que cometió Donald Trump. Uno de mis puntos favoritos de lo que resaltó este panel en por qué tomó la decisión es el señalamiento de que después de que el presidente Richard Nixon renunció, él aceptó un indulto presidencial para evitar posibles cargos penales derivados del escándalo de Watergate. O sea que si un presidente tiene esta inmunidad para cometer crímenes, ¿por qué rayos cuando Richard Nixon renuncia, por qué rayos entonces él acepta este indulto si él se supone que tenía una inmunidad? Para uno poder aceptar un indulto, uno tiene que admitir que uno cometió un crimen. Y básicamente estos jueces de este panel dicen, si es cierto que el presidente tiene inmunidad, ¿por qué rayos Richard Nixon tuvo que aceptar un indulto para entonces no ser procesado por los crímenes que cometió en la presidencia? Otro punto es, en lugar de detener al presidente de hacer su deber, la perspectiva de responsabilidad penal federal podría servir como un beneficio estructural para evitar posibles abusos de poder y comportamiento criminal. Donald Trump y sus abogados alegan que sin la inmunidad presidencial, el presidente no puede hacer su trabajo. Y es que sí, puedes hacer tu trabajo porque tú ya no eres presidente, así que esta inmunidad no te cubre a ti. Y lo que básicamente en esta parte dijo este panel de jueces es que en lugar de impedir que el presidente haga su trabajo, la responsabilidad penal, o sea, saber que si cometes un crimen, a ti te van a procesar, lo que haría básicamente es evitar posibles abusos de poder y comportamiento criminal. Porque obviamente si yo sé que robarme eso va a tener una consecuencia penal, lo voy a pensar dos veces. Si yo pienso que tengo una inmunidad y que no me pueden hacer nada, si voy y me robo ese oro que está ahí, obviamente es más fácil que yo vaya y lo tome, porque se supone que no me van a castigar. Parte del argumento de Donald Trump en las cortes es que para que a un expresidente se le puedan imputar cargos criminales, antes debió haber pasado por un enjuiciamiento político en el Congreso. Para los que no entienden lo que es un juicio político o un enjuiciamiento político, esto es para destituir a una persona que tiene un cargo. Al expresidente Donald Trump se le hicieron dos juicios políticos, uno por haber chantajeado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y otro por básicamente haber incitado una insurrección. La forma en la que esto funciona en el Congreso lo voy a explicar. Para empezar, un juicio político no tiene nada que ver con un proceso penal o criminal. Tiene que ver con una destitución. Es la forma en la que se quitaría al presidente, en este ejemplo, de su cargo. Y básicamente la Cámara Baja del Congreso es la que tiene que imputar cargos al presidente para empezar el proceso de destitución o juicio político. Entonces, la Cámara Baja tiene que hacer un juicio, tiene que presentarle la evidencia del supuesto crimen al Senado. Entonces, para que pueda el Senado tomar una decisión de si es culpable y hay que destituirlo o no, no es culpable, no se va a destituir, se necesitan por lo menos 60 votos del Senado. Obviamente, como los demócratas no tenían mayoría y solamente unos cuantos republicanos se unieron a los demócratas en ambos intentos de juicio político o destitución, a Donald Trump no se le pudo enjuiciar en el Congreso porque no habían suficientes republicanos dispuestos a hacer que Donald Trump pagara por sus crímenes y que pagara de la forma que era destituirlo de su puesto. Obviamente, en el escenario político que tenemos el día de hoy, vemos que se trata de que mi partidario esté en el poder y no de que se haga justicia. Entonces, Donald Trump audazmente está argumentando que para que a él se le puedan imputar cargos penales por estos crímenes, primero debió haberse sometido a un juicio político en el Congreso mientras era presidente. Pero ¿qué pasa, señores? Que Donald Trump sabe que a él se le sometió a dos juicios políticos, pero que como no habían suficientes republicanos que se unieran a los demócratas, no se le pudo sentenciar en el Senado. Entonces él dice, bueno, como yo resulté inocente o no culpable en ese proceso, entonces no me pueden
no me pueden imputar cargos. Por eso es que él está utilizando este argumento. Entonces, la respuesta de este panel a Donald Trump en base a ese argumento es que 30 senadores se negaron a condenar a Trump durante su juicio de destitución, durante su juicio político por el ataque al Capitolio, alegando que el Congreso carece del poder para juzgar a los expresidentes. Esas declaraciones ayudaron al panel a concluir que el juicio político no podría ser un requisito previo necesario para el enjuiciamiento penal. En este momento, Donald Trump le está pidiendo a la Corte Suprema que revise la decisión de la Corte Inferior, la Corte de Apelaciones, y de la jueza que está llevando el caso, que ambos básicamente confirmaron y concluyeron que un presidente no es un rey y que no tiene inmunidad para cometer crímenes. ¿Tú qué piensas? ¿Acaso debería un presidente tener un poder absoluto para incluso mandar, ordenar el asesinato de un oponente político y luego de salir del cargo simplemente salir ileso sin que se le puedan imputar cargos porque en ningún momento se le hizo un juicio político? Díganme lo que piensan, los leo. No olviden de suscribirse a mi canal y también comentar para ayudar a que este video le llegue a muchas más personas.